En primer lugar, muchas gracias a la ATI por la invitación y también por sostener y actualizar este espacio en las jornadas de los profesionales del libro y la edición que se ha conquistado y que no es una tarea fácil. Así que un agradecimiento especial a todos las y los colaboradores de la ATI que hacen posible que estemos reunidos acá. Como decía Lucila, estoy coordinando en América Latina un programa de una casa de traductores en Suiza, Loren, que está Gabriela Stöckli, que es la directora, la habrán escuchado nombrar, le dicen el hada madrina. Gabriela fue quien tuvo la iniciativa de poner el foco y la mirada en América Latina, y desde fines del 2014, principios del 2015, ya son 15 traductores de toda la región que accedieron a becas completas de residencia, como suele haber sobre todo para escritores o para artistas. En particular en Argentina pudimos cerrar un acuerdo con el Ministerio de Cultura que esperamos, bueno, ya se cumplió una vez y esperamos que garantice por lo menos durante los próximos 5 años 2 lugares o 2 plazas para traductores argentinos en Loren. Pero más allá de las becas de residencia, que son lo más constante y visible quizás de este programa, también intentamos fortalecer las redes y los vínculos entre los traductores profesionales de la región. Con profesionales me refiero a quienes están trabajando seriamente en la traducción literaria y a dar un pequeño granito de arena a su visibilidad. Con respecto a esta charla, mi propuesta es pensar nuestra condición traductora. Y si bien está claro que la mayor parte del tiempo vamos a hablar quienes estamos acá en el podio en un formato tradicional, creo que es algo que es un espacio que podemos utilizar todos para escuchar al mismo tiempo y pensar qué significa ser traductores, y de literatura en particular. Y quizás para eso quería proponer el ejercicio de quitarnos de encima preconceptos, definiciones de lo que es un traductor. Escuché muchas en estos días, escuché clasificaciones, traductor de oficio, traductor universitario, y quería proponerles sacarnos de encima todo eso, sacarnos de encima metáforas comunes y repetidas en torno a lo que debe o debería ser una traductora, un traductor, y pensarnos desde cero y desde una especie de vacío. En ese sentido, las y el colega tienen en común 2 cosas. En primer lugar, y es un poco la excusa, estuvieron juntos en Loren en febrero pasado, conviviendo un mes con otras y otros traductores de América Latina, porque la idea del programa es eso, como que juntar a traductoras y traductores de varios países en forma intensa durante un mes. Y en segundo lugar, tienen una condición traductora, creo, un poco dispersa. Y podría pensarse que la dispersión no favorece la concentración al momento de tener que traducir un libro y sacarlo además en un libro o una obra de teatro o un libro de narrativa, de poemas, de lo que sea, tener que sacarlo en un determinado periodo de tiempo, pero también podría pensarse que la dispersión puede ayudar a la inspiración. Y un poco de eso vamos a charlar. Mónica hizo unos deberes increíbles porque hizo un PowerPoint. Yo les propuse que cada uno quizás como a modo de impulso dijera unas palabras en torno a esta idea de qué es el oficio, qué es la inspiración. Entonces, como hizo este deber,
vamos a empezar con el PowerPoint. Acá está. Por suerte existe Mónica. Dicen. Bueno, sí, yo pensé lo mismo cuando llegó el PowerPoint. Bueno, diría Mónica que nos empieces a contar qué pensaste en torno a estos temas. Acá, bueno. Buenas tardes a todos y bueno, gracias por la invitación, gracias a Loren por haber estado allí y bueno, voy a contar un poco la experiencia de Loren. Cuando Carla nos dijo y cuando nos invitaron de la ATI para venir aquí a esta jornada sobre traducción en el ámbito editorial para hablar sobre nuestra experiencia en la Casa Loren de Traductores, Carla dijo que hiciéramos una reflexión sobre el tema, cómo nos había enriquecido la tarea de traducción y puso la experiencia onírica de Loren. Y en principio me pasó una cosa muy graciosa que sí era onírica. Yo había ido a la casa de Loren a traducir una novela que había contratado el editor con el que trabajo y que supuestamente yo tenía que entregar a fines del verano. Y sucedió algo muy gracioso. Esa novela en Frankfurt resulta que fue comprada por Steven Spielberg y entonces al autor le agarró una locura y nunca la entregó, todavía no la entregó, quiero aclarar. Y entonces yo dije, ¿y ahora qué hago? Entonces el editor me dice, bueno, yo tengo un libro que vos leíste y que a vos te gustó y que está a medio camino entre la ficción, esta cosa de reflexión literaria sobre la ficción, anda con eso. Entonces fui con eso, o sea, ya empecé oníricamente, no era lo que yo había dicho y terminé siendo otra cosa. Y ahí comenzó mi experiencia, que a mí me hizo acordar mucho una cita de las versiones homéricas de Borges, disculpa por la cita, que dice, ningún problema tan consistencial con las letras y con todo su misterio como el que propone una traducción. Y el proyecto con el que me había presentado había adquirido una nueva faceta, una nueva lengua, y yo estaba ahí para darle forma. Esa fue mi cuestión. Las diapositivas que presento aquí son el recorrido personal y que tiene que ver con esta corta reflexión sobre el oficio de la inspiración, que fue lo que me pidieron, que a veces dialoga con un recorte de la traducción que yo trabajé allá, otras veces con textos ya traducidos por otros y en otra lengua, ¿no? El primero es la Casa Loren. En principio están las condiciones materiales que encarnan la tarea del traductor. Se trata de ese territorio cotidiano que habitamos y que constituye nuestro primer marco de referencia o pie a tierra y aquel que influirá decisivamente en nuestro trabajo y en cómo conseguimos poner en práctica esa intermediación que es la traducción. Y allí, mi traducción decía, en algún punto, digamos, en este punto el sueño de la casa protectora habrá regresado por completo. La condición de la escritura será la agresión de una afuera que aprende a ver deshaciendo todas las síntesis sensibles constituidas. Pasemos a nuestra 2. El oficio. Acá voy a tener un conjunto de 2 diapositivas. La primera, es esta que ven aquí y dice lo siguiente. Tenemos 2 conjuntos de escenas. En esta primera diapositiva, las escenas relacionadas con la traducción, que son textos e intercambios que nos precedieron. Y luego la segunda, que viene después, ahí, que son las revisiones y las correcciones. Los primeros, esos textos e intercambios que nos precedieron, recortan, precisan, encuadran, delimitan las lecturas de la realidad que nos han dejado a través de, entre otros, mapas literarios, series de novelas, flujos de traducción y diagramas de colecciones bibliográficas. Y aquí, los escritos sobre los que volvemos, que serían estos últimos, una y otra vez, a los que tachamos y a los que agregamos nuevas palabras, aquellos que reorganizamos, repensamos, reescribimos y revisitamos, dan prueba de lo que este oficio nos reclama. Un incesante combate con la materialidad de la letra. Caemos en la cuenta de que el texto que traducimos siempre nos precedió,
que siempre estaremos ligados a algo que nos precedió y que precedió a nuestra traducción en el tiempo y el espacio, y que también fue anterior en una lengua que no es la nuestra, o que no es la lengua a la que traduciremos, algo con lo que debemos entrar en razones. Y allí nos revelamos o nos encontramos que somos escritores, y por ende que necesitamos desarrollar un agudo sentido del estilo en ambos idiomas, afilando y ampliando nuestra conciencia crítica del impacto emocional de las palabras. Esto le pertenece a Edith Grossman, una traductora también, y en este impacto emocional de las palabras que debemos tratar de dominar, yo creo que radica el corazón de nuestro oficio, ¿no? Estas son reflexiones sobre el oficio. Y luego vienen las lecturas, que es el próximo. Aquí tenemos una colección de libros. Yo tuve la suerte de recibir muchos libros de regalo y también me encontré un viudo cuya mujer había sido italiana y que estaba dispuesto a regalar muchos de los libros de la biblioteca de su mujer. No, es verdad, lo del viudo es verdad. Me querían casar para poder volver para allá. Y me regaló, o sea, fui 2 veces a su casa y me regaló una gran cantidad de libros. Ahí están los libros en italiano y están los libros en francés que recibí en las distintas visitas a Pro Helvetia, a la Universidad de Lausanne, etc. Y la traducción es una lectura, y también estoy yo leyendo. Después de haber salido, me la sacó Inés. Copy de Inés. Ajá. La traducción es una lectura, la lectura que hace el traductor de la obra que traduce. Pero esta lectura, pensaba yo, está atravesada y lleva la impronta de todas las otras lecturas que ese traductor ya ha hecho. La de la obra que traduce, la de muchas otras obras en muchos idiomas, y en alguna medida todas esas lecturas ya contenían esa obra por traducir. Sobre todo, en cada lectura, el traductor no solo deja una parte suya, sino que puede reconocer también en ella algún vestigio de sí mismo. Seguramente, dice mi traducción, no faltan los libros que remueven los tormentos y las esperanzas de una humanidad en mutación. Y vamos ahora a nuestras diapositivas 6 primero. Suele decirse que la traducción es un oficio solitario, que los traductores soñamos con el recogimiento, el espacio, el tiempo, el silencio y sobre todo el lugar apropiado para entregarnos a la tarea de traducir. Ese cuarto propio existe, es una realidad palpable en Loren. Ahí lo que ven es una foto de lo que yo veía cada vez que me sentaba a traducir. Debe que ser un gran esfuerzo para sentarse a traducir, en lugar de ponerse a pensar en lo lindo que estaba allá afuera, porque además estaba lindo, no nos tocó feo clima. Quiero aclarar que la gente dice que uno se muere de frío, no. Ese lugar existe y es una realidad palpable en Loren, es un lugar de retirada, de repliegue, de concentración, de reencuentro consigo mismo y de poner obviamente manos a la obra en la tarea. Es el testigo de nuestro empeño, que nos ofrece momentos soleados como este y momentos de mucha niebla, como los avatares del oficio. A veces avanzamos rápido, bien, con fluidez, como si estuviéramos produciendo el texto desde cero en un día de inspiración. Y la próxima, que también es una fotografía desde el mismo lugar, solo que más cercana, otras veces estamos en medio de la niebla, empantanados, varados como los barcos sin avanzar. En ese vaivén de sensaciones, ese paso de la euforia al abatimiento, el cuarto propio se construye como el espacio de reflexión, de expansión, enfrentamiento con una misma, reconocimiento de la propia humanidad y sus miserias, pero también como celebración de los momentos en que conseguimos extraerle a ese texto díscolo una frase que nos satisfaga. De alguna manera, tener ese cuarto propio es aprender a hacerse cargo. Próxima, porque ahora después me metieron con lo de la inspiración, Carla, me mató. Entonces yo dije, bueno, ¿qué papel juega la inspiración en la tarea del traductor? ¿Hacia dónde voy si me dejo llevar por ella cuando se supone que uno parte de un texto dado? ¿La preexistencia del texto por traducir permite pensar en la inspiración como parte del ejercicio de la traducción? Claro que sí, porque salimos a respirar,
a incorporar en nosotros el oxígeno que nos permitirá airearnos y que generemos la energía necesaria para nuestra tarea. Pero la inspiración no solo es incorporar ese oxígeno que necesitamos, sino también, junto a él, todos los recursos que nos permitirán resolver y realizar con dignidad nuestra tarea. A veces vemos cómo se aclara el panorama, cómo hemos encontrado aquel soplo que necesitábamos para resolver aquello que tenemos entre manos. Y la próxima, que dice los viajes y paisajes, traducir no es siempre estarse quieto. El movimiento también puede pensarse como un elemento para definir la traducción. Está el movimiento de la mano al teclear o escribir, el de los ojos que recorren las páginas, las palabras, oraciones, párrafos. Por supuesto que también está el movimiento del pensamiento, la actividad cerebral que se enfoca en la búsqueda de la palabra o expresión más adecuada. Y también los desplazamientos físicos del lugar, lo que comúnmente denominamos viajes. Estos desplazamientos están enmarcados y contrastan con lo estático del paisaje. El viaje en sí se condensa cada vez en el deslumbramiento de un momento, dice mi traducción, la que yo hice allá en Loren. Yo me arriesgo a decir que ese momento podría ser el paisaje, y deslumbrarse también es parte del ejercicio de la traducción. Y ahora podemos pasar a la próxima, ya voy a terminar. Los caminos del bosque. Deslumbrarse e internarse en zonas tupidas, compactas, densas, oscuras, desconocidas, pero que las necesitamos, en las que necesitamos adentrarnos para conseguir ese sagrado y santo grial, esa piel de zapa, ese talismán que es la traducción, la palabra justa, la expresión ideal. Traducir es una vocación que apela a partes profundas y resonantes de nuestra psiquis. Y esa es Edith Grossman, ¿no? Vamos a la próxima. La comida. La pasamos bien. Como podrán ver, puse unas pocas ahí. La comida va muy bien. No sé cómo nos llevamos más gorditos todavía. Es que la actividad de traducir también reclama mucha energía. Traducir también es una experiencia sinestésica. Está claro, la experiencia intelectual, pero también todas esas otras sensaciones que acompañan la traducción y que nos recuerdan que estamos vivos. La textura de un libro con el que estuvimos varios meses en contacto, lo recorrimos en sus líneas con nuestro índice meticulosamente, le informa a nuestro cuerpo sobre ese mundo que es parte de nuestro ejercicio de traducción. Y los intercambios que podemos tener en voz alta, con nosotros mismos, las lecturas en voz alta que hacemos de nuestra traducción para cotejar el tempo, el ritmo, la prosodia, que nos indicará si estamos ante el justo manejo de la oración, apelan siempre a que nuestro cuerpo vivencie la traducción. En ese vivenciar la traducción, también los olores y los sabores que la han acompañado nos la evocarán y nos traerán a la memoria la experiencia toda de ese momento cada vez que volvamos a encontrarlos. Próxima. ¿Cómo? ¿Más lejos? Ah, muy bien. ¿Me escucha lo mismo? Ah. Bien. Ya hemos dicho que la traducción no es un oficio solitario. Podemos estar en nuestro cuarto propio, donde nadie nos acompaña, empeñados en nuestra tarea, y sin embargo sentirnos a gusto. Es que siempre nos acompañan las voces de aquellos a quienes les contamos nuestras experiencias y la expectativa de los intercambios por venir. Nuestra traducción se va tejiendo entre todos los que participan de nuestras preocupaciones, aquellos con quienes hablamos de nuestros progresos y de nuestras frustraciones a la hora de traducir, es decir, la trama intelectual y sobre todo la trama afectiva que nos sostiene. No obstante, hay que aprender a estar a gusto con uno mismo. La traducción es ante todo una de las determinaciones más generales de la existencia humana. Traducimos siempre. En estas cenas compartidas aparecen los idiomas de cada cual. Y nuevamente, y disculpen, siempre estoy citando mucho a Edith Grossman, pero me gusta mucho,
Como ella dice, los idiomas, incluso los primos hermanos como el español y el italiano, arrastran historias inmensas e individuales tras ellos, y con todos sus agregados volátiles de tradición, cultura, formas y niveles de discurso. Ese cruce de sensaciones auditivas, visuales, paralingüísticas, proxémicas, fue la paleta excepcional, el menú diversificado servido en esas cenas compartidas. 14. Léxico familiar. Es verdad que la traducción es un ejercicio de acercamiento hacia el otro, de apropiación del otro para poderlo entender, perderle el miedo, conocerlo. Se ríen solos, ellos saben de qué se trata. En tanto traductores, esa es nuestra apuesta, nuestro salir de la zona de confort. Sin embargo, al igual que el resto de los mortales, entendemos que no hay nada más tranquilizador que saberse parte de algo. Y allí el léxico juega un papel fundamental, el léxico que une a la tribu y aleja a los indecisos. Natalia Ginsburg, que es una escritora italiana, tiene un libro titulado Léxico familiar, en el que cuenta que a pesar de la distancia física y temporal que la separaba de sus hermanos, bastaba con que uno de ellos dijera una de las frases que habían oído y repetido infinidad de veces en la infancia para que recuperaran su antigua relación, porque esas frases o palabras los harían reconocerse los unos a los otros en la oscuridad de una gruta o entre millones de personas. Estas son algunas de esas frases en nuestro caso. Para ellos tienen mucho sentido y para mí también, pero bueno, algún día se las explicaremos. La dejamos, a un misterio hay que dejar. Y última, el equipo de Lore en América Latina. Esa íntima e indiscutible relación con el lenguaje que desarrollamos en Lore en los 5 latinoamericanos que fuimos becados a comienzo del 18, junto a otros colegas con que compartimos esa estadía en la casa, nos acompañará por siempre. En esos detalles se siente la traducción cotidiana, que alimentábamos y ejercíamos, ese popurrí lingüístico que supimos conseguir y que me hace acordar aquello que decía Heidegger acerca de que el hombre, digamos que el lenguaje es la casa del ser y la morada de la esencia del hombre. En ese sentido, pienso, para mí, la traducción es también un léxico familiar, ¿no? Y bueno, gracias. Y después quisiera... Solo quiero un posfacio, que es algo que sí les escribí a Gabriela y a Carla cuando me pidieron, bueno, ¿cómo te fue en Lore? ¿En qué pensás? Y estaba en medio de eso. Les dije algo que también tiene que ver con esto, que la lengua en Lore no es un impedimento, por el contrario, es una oportunidad, una potencia pronta a desarrollarse. Cotidianamente recreamos lo que debe haber sido la situación anterior a Babel, una lengua franca que nos permite, más allá de las lenguas comunes, intercambiar experiencias, pareceres e incluso humor. Nuestros encuentros a la hora de la comida, esos de la cena compartida, están presididos por un idioma que combina todas nuestras lenguas latinas y que se fusiona en un poco de alemán también, francés e inglés, para poder incluir a María y a Eva, que eran la rusa y la checa, que cada vez que están con nosotros. Lo que me ha resultado particularmente interesante es ver cómo estos intercambios hacen que uno pierda el miedo al otro, a lo diferente, a lo desconocido. Paulatinamente Eva primero, que era la checa, y luego María, que la deberían haber visto en una rusa hecha y derecha, y vos decías, da miedo, han ido participando de los intercambios que se dieron casi espontáneamente en los que hablamos las lenguas latinas. Creo que eso es lo que me ha gustado siempre de hablar otras lenguas y de la traducción. La posibilidad de por lo menos probar, atisbar lo diferente, lo lejano de nuestra experiencia primera, de nuestra lengua materna y de la cultura y tradiciones en que nacimos y crecimos, establecer puentes, como se dice. Lore es un ejercicio de traducción permanente, no solo debido al proyecto con el que cada uno trabaja, sino que en cada pasillo, cada encuentro, cada comida conjunta,
cada salida y cada tren que nos tomamos, el pasaje de una lengua a la otra gobierna el intercambio. Aquí se aprende una manera de convivir y de sentirse a gusto con aquello cuya existencia y entidad, hasta el momento de llegar a Loren, era en muchos casos una representación intelectual de lo desconocido, de lo diferente, una fugaz percepción, una ilusión del otro. Y ahí sí, ya terminé. Me quedo con la ilusión del otro para retomar la conversación con Martín y con Inés. Perdón, me quedo con lo de la ilusión del otro. Me di cuenta que no los presenté y no expliqué brevemente por qué esto de... ¿No anda? A ver. Bueno, quizás muchos de ustedes los conocen, pero Mónica, además de traductora, trabajó muchos años como agente literaria, se formó en letras y también en derechos de autor y además trabaja como formadora de traductores y hoy por hoy es secretaria académica en el Instituto Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. Inés se formó en letras, pero también en dramaturgia, astrología, terapia corporal. Sí, un poco y más mezclada. Trabaja fundamentalmente como escritora y como traductora y dando talleres literarios. Y Martín, además de haber estudiado letras también, es guionista y es músico. Martín integra Rosal, no sé si sabían. Para seguir con la charla quería proponerles una dinámica más de ping-pong y a partir de algunas fotos que seleccionamos, las fotos también algunas están, Inés me las mandó horizontal y así quedaron. Me parece que es interesante también. Es la parte de onírica. Acabamos de inaugurar un blog al cual se pueden suscribir. En ese blog, traductoras y traductores de distintas partes del mundo escriben sobre la profesión en sus lugares y sobre su experiencia en la residencia en diferentes idiomas. Y ahí le pedimos a Martín un textito breve y me llamó la atención lo que escribiste que cuando llegaste te preguntaste qué hacías ahí, qué clase de traductor eras. Sí, bueno, perdón, de la condición traductora que decías vos y en despojarse cosas, yo un poco pensaba que todos esos motes que vos dijiste yo no tenía ninguno, porque no estudié traducción, ni siquiera estudié el idioma del cual traduzco, entonces ya era un problema. Y es más, cuando estudié letras quise rendir libre el idioma ese y me fue mal, o sea, lo di mal, o sea, hice entonces dije, bueno, yo venía bien con las traducciones, traduciendo a escritores brasileños contemporáneos, y en este caso era lo mismo, pero estaba yendo a Suiza, o sea que imagínate si más o menos no domino el portugués, digo, bueno, ¿qué va a pasar en Suiza? Y el inglés obviamente también es malísimo el mío. Entonces, en un momento yo estaba muy entusiasmado con viajar y todo, y además tenía la novela que estaba por traducir, que estoy traduciendo, es una novela ardua de 500 páginas, entonces necesitaba el tiempo y ese espacio que decía Mónica. Pero todo muy lindo, pero cuando estaba en el tren yendo, en un momento empecé a pensar, dije, che, quizás esto fue todo un error. O sea, ahora tengo que estar un mes con gente, sabía que había una checa, una rusa, por suerte había un brasilero, hablar sé, entonces digo, bueno, por lo menos hablar podía, no pronuncio muy bien. Entonces, sí, me dio mucho miedo. La verdad que en un momento tuve como un pequeño pánico de decir, bueno, de hecho había tomado unas clases de inglés antes de ir para saber un par de palabras, para familiarizarme con el idioma, porque bueno, en inglés siempre se puede. Entonces, y después me di cuenta que casi podía empezar a entender cosas en alemán, ¿no? O sea, aprendí un par de palabras, ese léxico familiar que decía, no solo el alemán, sino el alemán suizo. ¿No? Saludos. Entonces ahí sí hubo como una experiencia un poco
transformadora, y creo que tiene que ver un poco con esto que decías vos, que quizás o sea, la traducción o la condición de ser un traductor no tiene mucho que ver con esos motes, sino que tiene que ver más que nada con algo que tiene que ver con la experiencia. Entonces que siempre está vinculado, por lo menos yo, con las cosas que hago, y creo que está bueno también no solo pensarlo desde mí, sino como ante cada uno con su experiencia, con su bagaje, digamos, cómo eso cómo puedes transformar un defecto en una virtud. Y todo eso a mí, esas limitaciones y esas cosas que me dan miedo, a la larga me ayudaron a mejorar mi trabajo, también un poco mis idiomas, y a relacionarme con lo que estaba haciendo. Entonces yo después sentí que yo salí transformado de ahí, que en realidad la verdadera traducción que hice, o sea, yo de hecho, no sé, tenía como un plan de trabajo de traducir 200 páginas de las 500, traduje 60, 70, pero yo sentí que el que se había traducido fui yo, o sea, como que la casa me había traducido a mí, en vez de yo haber hecho un ejercicio de traducción de un texto. Sí, lo que decís creo que también tiene que ver con algo que había dicho creo que Julia el lunes, de pensar la traducción como construcción social de la cual la sociedad participa sin saber que está participando. Y la sociedad es el entorno, ¿no? Y con respecto a la ilusión, quería charlar con Inés esta foto. Martín está adelante, y en el espejo Guilherme, que es el traductor de Brasil, que estaba. Y Inés, ¿nos querés contar? No, bueno, esa foto la sacamos en una visita antes del James Joyce Foundation. Sí. Sí. Una visita al James Joyce Foundation, que es un lugar increíble, contiene una tacita, que esa me olvidé de mandarte la foto porque no sabía que se iba a ir para ese lado, la conversación, cosas que aclaran objetos que aparecen en el Ulises. Y un hombre que hace muchísimos años que es experto en James Joyce y tiene esta fundación y son todos fanáticos de James Joyce y van ahí, y había además una reunión de traductores, porque entre otras cosas la Casa Loren en la estadía nos organizó visitas a la Universidad de Lausanne, que fue esa foto que estaban todos los textos corregidos que estaba en el PowerPoint de Mónica, que es increíble porque eran las traducciones que hacía el escritor sobre sus propios trabajos y sobre sus propios textos, y cada vez que los editaba volvía a corregir así a mano, como vieron. O sea que había todo tipo de estímulos cuando hablamos de la inspiración. La inspiración también está dada por un estado de, yo diría, como estar despierto a la vida, ¿no? Y entra por todos lados la inspiración. La inspiración es justamente lo contrario para mí de estar demasiado concentrado, como que es una especie de ida y vuelta entre la concentración y la apertura, y poder entrar a veces para traducir, en mi caso siempre, pero en estados emocionales donde al revés hay mucha permeabilidad y mucha porosidad, y a partir de ahí buscar el rigor de una traducción. Pero quizás lo que yo más lo que podría rescatar muchas cosas de este viaje, porque de verdad creo que me cambió muy fundamentalmente, pero por la cercanía de los demás, por la relación con los demás, por ver otros traductores, porque sí, yo hasta ahí había traducido, si bien el libro de Sharon Oates lo traduje con Nacho Di Tullio, teníamos como una misma manera de trabajar, y además él trabajaba en su casa, yo en la mía, y después nos juntábamos a corregir. En cambio acá era una traducción permanente, y era conversar por ahí sobre temas de traducción que ni siquiera era tan específico, era como esta conversación que yo a veces siento que me gusta tanto lo que hago que podría estar todo el día, todos los días hablando de escritura, de las palabras, de la traducción. Y lo que sentí fue, en un primer momento había esto de la diferencia, de que todos teníamos
maneras muy diferentes de aproximarnos a la traducción. Creo que la forma en que presentó Mónica su conversación y la mía, que traje un montón de papeles que no corresponden a esto, me traje muchos papeles que son de mi trabajo del día de ayer, da bastante cuenta de lo diferentes que podemos llegar a ser. Ella preparó un PowerPoint, yo mandé fotos al revés, o sea, no sé si se entiende, ¿no? Y a la vez, en esta diferencia, mi primera reacción quizás en la casa fue, no sé si todo el mundo es igual, yo siempre hablo de mí, después cada uno se sentirá identificado o no. Yo me mido, yo quiero saber, o sea, ella lo hace así, entonces yo que mandé las fotos al revés, que traje los papeles que no eran, soy un desastre. O el otro, estaba Guillerme, que traduce del griego y del latín y puede cantar Safo en griego y después en brasilero su traducción. Imagínense, medirme ahí era un desastre, ¿no? Entonces, y tenía esta sensación durante unos días de ver, y después los títulos, ¿no? Y los másters, y yo estudié letras hasta tercer año y después hice todo lo que ella dijo, o sea, ¿qué hace una terapeuta corporal traduciendo? Bueno, yo ahora sé, pero lo sé en gran medida después de Loren, o sea, fue para mí muy conmovedor, y a esta edad provecta me di cuenta de repente de lo que es la singularidad y de lo que es poder estar con otra gente distinta y tener la misma pasión y poder colaborar unos con otros. Y una vez, que no sé si te acordás, seguro que sí, porque Mónica es un prodigio de memoria también, yo no, pero esto me lo acuerdo, estábamos en un tren con Guillerme y con ella y estábamos conversando, bueno, la primera parte de la conversación fue esa frase que ella puso de la felicidad. Guillerme quería traducir algo de Rilke, y entonces dijo que la palabra en alemán era felicidad, entonces empezamos a hablar de que la felicidad es una palabra que está manoseada, le decía yo, y que me parecía que joy, la palabra en inglés, el gozo, la alegría, a veces daba más idea de felicidad que la palabra felicidad. Todo culpa del New Age, pero no importa, eso también pasa con las palabras y la traducción. Y entonces él me dijo que etimológicamente la felicidad venía de fertilidad. Y ahí sí pude entender lo que es la felicidad, que viene de sentirse fértil, de estar absolutamente capaz de brindarse, de sentir que uno da frutos en la vida. Y fue como volver a ver la palabra felicidad gracias a esa conversación. Y en esa misma conversación, él me dijo por qué no me animaba a traducir del francés, ya que me había escuchado y yo más o menos estudié francés muchos años, pero siempre me parece que para traducir tenés que saber mucho una lengua. Y ahí los dos, tanto Mónica como él, me dijeron no es tan así. Y me sorprendió mucho. Entonces él dijo, y yo dije, tampoco traduzco poemas que sean con métrica, porque no me sentiría capaz de buscar rimas y métrica, y por eso traduzco a Sharon Olds, que lo último que importa es eso. Ya en realidad no hace rimas ni métrica, tiene métrica obviamente, pero es una poeta del sentido, es mucho más lo que dice, el sentido de lo que dice, que cualquier otra cosa. Y entonces Guillerme me dijo, bueno, yo traduzco con la métrica porque a mí me sale la métrica, porque yo además es músico, pero yo leo y leo y le busco después las palabras y después me concentro en que las palabras sean el sentido del significado. O sea, es un lugar de entrada totalmente, yo nada. Y Mónica me dijo otra manera también que tiene que ver con esto que ella decía de todas las lecturas y las cosas que tiene previas. Bueno, si yo fuera, las lecturas que yo tengo previas son una especie de maremoto que tengo en la cabeza donde no puedo realmente buscar nada específico porque todo es un gran maremoto. Es así. Ahora, es verdad que esas lecturas están, pero lo pude descubrir también en los años de que vengo escribiendo y traduciendo, que todo eso está en un lugar al que yo no puedo acceder voluntariamente. Es otro modo totalmente diferente. Y entonces Guillerme me dijo, la mejor traducción de Safo que yo leí en mi vida es de una poeta que no respetó la métrica, que se metió en lo emocional a fondo, en la emoción de los poemas de Safo, que en realidad son traducciones diferentes, que son producto de cada uno de nosotros, que también somos diferentes. Y para mí entender eso
entender que somos todos diferentes, que por eso las etiquetas de las que vos hablabas en algún punto no funcionan, porque mi tendencia, otra vez hablo de mí, es querer parecerme al de al lado, porque seguro que lo que yo soy no está del todo bien. Entonces, si logro parecerme al de al lado, me va a salir mejor la traducción. Bueno, a ver, descubrir a lo largo del tiempo que las cosas me salen, si yo soy la persona que soy con el maremoto, con traer los papeles del día anterior, con lo que sea, y con el amor profundo que tengo por lo que hago, es quizás lo mejor que puedo hacer y lo único que le puedo decir a alguien que me dice cómo es. Para mí es así. Esto, bueno, en principio, ¿no? Quería preguntar a la organización si tenemos algún minuto más, porque son y 59. 10 minutos. Muy brevemente, quería comentarles que no es que traje esto por mera vocación esotérica, sino porque realmente cuando uno escucha las experiencias también, y también leyó alguna teoría de algún tipo o historia de la traducción, se da cuenta que muchos conceptos de la teoría también están en las experiencias de todos nosotros cuando traducimos, ¿no? El otro, la otredad, la distancia, los campos semánticos, felicidad, Glück, joy. ¿Alguien tiene algo que quiera preguntar? En alemán se dice tener algo, ¿no? Hartmut, ¿cómo es? Tener algo en el corazón, ¿no? Como, qué lindo. ¿Ves? ¿Cómo es la expresión? Hola, hola. Claro. ¿Alguien se anima? Si no es así... La verdad que nos hemos intimidado. Sí, podemos ver las fotos, eso podemos hacer. También todo el mundo les manda, a ver. Y si quieren pueden ir comentando un poco. Ese árbol es camino al lugar donde uno va a comprarse los víveres y yo le saqué fotos casi todas las veces que pasé porque a veces estaba nevado y a veces no y le puse el árbol nuestro de cada día. Era así, nos sentimos un poco estafados cuando llegamos y no había nieve. Parecíamos niños, queríamos hacer el muñeco, todas esas cosas y después nevó. Sí, no, después nevó por suerte porque además estábamos reclamándole a las personas de la casa que organizan todo y tienen todo perfecto y todo le funciona bien, pero no tenían nieve, entonces estábamos muy enojados. Bueno, otra vez la comida, Dios mío. Ahí hay alguien que quiere hacer una pregunta. A Martín, venga. Este es el editor, así que... traductores. Sí, pero bueno, Se enteró que hiciste solo 60 pilotas más. no me acuerdo si en lo que escribiste para el blog, o me lo imaginé, hacías un comentario sobre la contradicción de estar traduciendo un libro tan, no sé cómo lo podríamos definir. Brasilero. En un contexto tan apacible, ¿no? No sé si lo dijiste o Sí, por ahí me lo imaginé. sí, algo puede ser que haya puesto porque... ¿Cómo fue esa experiencia? Como bueno, el editor quiere promocionar el libro, entonces... Pero falta para que va a salga. salir en un año, pero bueno. No, sí, es verdad, era un poco chocante, pero viene un poco tiene que ver con esto que venimos hablando, que de repente es una historia súper paulista, está escrito en un slang paulista de San Pablo, hay mucha droga, mucha pornografía, mucha ciudad, mucha suciedad, imagínense, ¿no? San Pablo tiene un barrio que se llama Cracolandia, imagínense, ¿no? Cómo era más o menos eso, y yo estaba ahí. Entonces,
Era un poco raro, pero me parece que yo en mi caso estuvo bueno porque también era este ejercicio de traducir la experiencia que yo decía, que me parece lo más importante de todo lo que hacemos. Y era eso, que de repente había un momento que yo me asfixiaba estando ahí también, todo blanco, me iba a convertir en Jack Nicholson en El Resplandor. Entonces ahí iba el libro y ahí tenía un poco de ruido, empezaba a escuchar el ruido, empezaba a sentir el olor de la suciedad, de lo que era el tercer mundo, de algo que no funciona, o sea que los trenes no iban a llegar nunca puntuales como en Suiza, que las cosas no funcionan, y podía entrar en eso, y después, bueno, cuando ya me empezaba a agarrar la resaca, el dolor de cabeza de eso, volvía y me encontraba con Mónica, por ejemplo, que siempre tenía una banana, siempre tenía alguien que te trataba bien, entonces ahí volvía a la placidez. Entonces estábamos ahí, era un poco eso, pero creo que ayudó, porque también hay una distancia, y la distancia es fundamental en el trabajo, o sea, el distanciamiento, cuando uno escribe algo de uno o lo que sea, está bueno tener esa perspectiva. Y lo último que quiero agregar, que es con respecto también, que hablamos mucho de Guilherme, que fue central también también tiene algo que ver un poco también los preconceptos que uno tiene, porque él era el erudito del grupo, era el que estaba con el griego y con todas esas cosas, y estaba traduciendo las obras completas de Rabelais. Y entonces, imagínate, yo estaba con esto, me parecía que era un boludo, estaba de joda. Entonces, y él me dio como uno de los consejos más geniales, porque yo encima creía que, como él era brasilero, le digo, te voy a preguntar cosas del slang paulista, y yo le leía frases y me decía, no sé qué quiere decir eso, no entiendo, no me ayudaba nada, encima, entonces... Pero de repente él vino y un día nos leyó una parte que había escrito, que era como varias páginas del Rabelais sobre juegos. Entonces él empezó, ya fue raro porque yo estaba laburando y vi en el Facebook, porque yo tenía la ventana del Facebook abierta mientras traduzco, fundamental, y veo que él pone, che, amigos, alguien que me tire juegos, ideas de juego, de cartas, de juegos... Bueno, y entonces empieza a leer esto y empieza a decir un montón de juegos que eran, como que te diga, que eran del siglo XX. Y yo digo, ¿pero cómo no estás traduciendo a Rabelais? No, me dice, ¿pero qué me importa? Rabelais inventó juegos, hizo cosas, ahí estaba... Entonces yo me empecé a dar cuenta que en muchos momentos yo estaba siendo más conservador con mi libro, con un libro del siglo XX, con todo esto de súper contemporáneo, posmoderno, que un brasilero que estaba al lado traduciendo a Rabelais, que estaba tomando mucho más riesgos. Entonces, ese tipo de cosas es Loren. ¿Alguien más? Y ¿Por acá? para terminar, Inés nos quería comentar una última cosita. No, porque se une con esto. Yo tenía entre todos un poema que se llamaba Pansy Glossary, que es glosario de pensamientos, y son las flores. Y tenía muchísimos nombres que le dan los norteamericanos a los pensamientos, que son nombres sexys, nombres muy de juego. Bueno, entre los papeles tenía, por supuesto, el poema, pero como no lo traje, voy a tener que... Pero no importa, eran, por ejemplo, Kitty in the Fields, y yo pensé que era un juego de ella. Me pasó un poco como esto de Guilherme, de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Me metí a investigar y eran nombres que de verdad se les dan a los pensamientos en inglés. Y nosotros le llamamos pensamientos. Encima, los pensamientos para nosotros están asociados con la nostalgia. Se le manda un ramo de pensamientos a alguien cuando lo extrañás, y lo de allá era todo un poema sobre la sexualidad de la madre, la similitud del pensamiento con los órganos sexuales femeninos. O sea, ¿cómo hago? Y ahí con eso con esa pregunta fui a la reunión de traductores del James Joyce Foundation, donde se juntaban muchos traductores que eran del alemán, o eran alemanes o suizos, pero que traducían del inglés, del francés. Casi todos eran de la alemana o al alemán. Entonces me aclararon que capaz no me iban a poder ayudar, pero yo fui. Y todos me dieron ideas desde lo que ellos harían con un texto así, sin poderme resolver el problema, obviamente, que era, podés hacer dos cosas. Uno me dijo, no lo traduzcas, que ese siempre está el que dice no, ni lo intentes. Otro me dijo, traducilo literalmente, y otros me dijeron, jugá y buscá palabras, o sea, llamá a los pensamientos de maneras que a vos te resuenen,
que tengan algo que suene así. Ese sí lo tengo porque lo tengo en el teléfono. Ustedes pensaron que yo era la típica persona adicta a lo celular que no puede dejar de buscar mensajes. No, estaba buscando el poema, pero ahora lo que me van a tener que decir es si funcionan estas palabras que yo busqué. Ay, no, tengo otro, no, nada que ver. No, lo puedo googlear. Bueno, así soy, ¿vieron? Igual me funciona. Lo tengo, pero tengo que buscarlo. Se los digo el año que viene, cuando venga a la charla, que seguramente traiga otra cosa porque me voy a haber olvidado de esto. Lo van a ver en el libro. Cuando salga el libro lo van a ver y me pueden escribir qué desastre o qué bien o me gustó, qué sé yo. En el blog, eso, en el blog de Loren, lo mando ahí. Me pueden criticar todo lo que quieran, yo no tengo ninguna autoridad yo, así que... Sí. Pero está bien, cada uno es como es. Bueno, muchas gracias a los tres. Gracias.